Bueno, bienvenidos a un episodio más del podcast Sin Eufemismos. Mi nombre es Fabio Espinosa y muchas gracias por seguir por acá. Ok, bueno, entonces, bienvenidos a la segunda parte del episodio, ¿verdad? De Sin Eufemismos, ese va a ser el 5.2. Igual, seguimos con Paul hablando de todo este tema tecnológico, que fue, bueno, sumamente interesante, la verdad. Eh, Toda esta primera parte y sobre todo esto que, bueno, lo que estuve hablando por anteriormente, ¿verdad? En el episodio pasado, de lo que decía sobre esta parte de cómo esta misma tecnología le empezó a brindar un montón de oportunidades a un montón de gente, ¿verdad? Bueno, yo honestamente la Fundación Omar Dengo la conocía, pero no tenía la más mínima idea qué hacía. Pues, demasiado interesante, o sea, todo el trabajo que realiza la Omar Dengo en, y cómo además esto, bueno, hizo que Paul se volviera, o sea, no sé, como la parte educativa, como que entendiera, digamos, porque es sumamente interesante. Yo definitivamente soy de la partida de que el ser docente, uno necesita tener la boca de la docencia, o sea, yo creo que ese es uno de los mayores retos. Hay mucha gente que ve a la docencia como simplemente una carrera de que está ahí, entonces de ahí es la que tocó, y ahí es donde, digamos, pueden haber muchos rezagos en la educación. Ese es como mi punto, digamos, y yo creo que por ahí va mucho problema. Entonces es interesante ver cómo incluso hay muchas personas en las que espero incluirme, la verdad, de que realmente la educación genera algo. Y además, o sea, qué interesante esto de que la misma educación fue la que le abrió la puerta también a Paul para poder también poder desarrollar esa otra parte tecnológica que fue sumamente importante. Entonces, bueno, aquí otra vez está Paul por aquello. Hola de nuevo. Muchas gracias, Fabio, por darme la oportunidad de hacer una continuación de la conversación tan bonita que teníamos. Espero que también a la audiencia les guste también escuchar un poco, ¿verdad? De cómo comparte uno las experiencias de vida que nos pueden ayudar a todos. Es bonito cuando uno comparte y uno escucha también mucho de otras personas, eh, y ver que esta vida es un camino de oportunidades y uno decide realmente si las aprovecha o no. Creo que ahí hay una gran diferencia. Por eso hay que estar muy atentos, ¿verdad? Definitivamente. Y entonces, bueno, después de esos 6 años en la Mar Dengo y haciendo todos estos proyectos sumamente interesantes, ¿verdad? Que estuvimos conversando antes, ¿en qué momento, digamos, es que se abre esa oportunidad o esa ventana para pasar, bueno, lo que en su momento era Hewlett Packard, ¿verdad? O HP? eh, bueno, que ya después la transformación de IXC, que eso es, creo que hace poquito, si no estoy mal, pero digamos, ¿en qué momento es cuando se da como esa ventana Ujú. de pasar de la Omar Dengo a Hewlett Packard? Sí, bueno, igual, como les contaba, muchas oportunidades, muchos proyectos que me abrieron muchas puertas, muchos contactos también, a nivel local y a nivel internacional. Precisamente un contacto de la Omar Dengo que se trasladó a Hewlett Packard cuando abrió en Costa Rica, eh, me recomendó. Y entonces me llamó y me dijo, mira, yo había trabajado con esa persona en la Omar Dengo, entonces me dijo, mira, hay una oportunidad y veo que hay un puesto o varios puestos que cumplen como con el rol o el perfil que vos tenés. De hecho, cuando yo fui a hacer la entrevista a Hewlett Packard HP, eso fue para el 2006. em, Vinieron a contratar varios puestos y estaba una señora, una estadounidense, que era la que entrevistaba. Venían ellos directamente a entrevistar digamos, los jefes que ocupaban recursos, en Costa Rica. Entonces, de ahí fue toda una experiencia interesante porque fue mi primera entrevista con una persona extranjera, ¿verdad? O sea, ya otro nivel. Entonces, eh, me empezó a hablar de algunos puestos y da igual, yo conté, ¿verdad? Sí, todo en manos de Dios porque son puestos muy especializados en algunas ingenierías informáticas, por ejemplo, manejo de sistema operativo Windows. De ahí, lo que conoce uno jamás es lo que conoce alguien que se preparó y que tuvo una carrera para eso, ¿verdad? Pero aparte de puestos muy específicos, había un puesto que se llamaba Technical Writer o escritor técnico. Em,
Y como yo era profesor de inglés, todo lo que era gramática de las guías y los procesos precisamente era sumamente importante porque tenemos personas en la India, tenemos personas en Bulgaria, en Malasia, en Filipinas, en Japón, en Sudamérica, Norteamérica. Y eh, a la hora de desarrollar, por ejemplo, una guía técnica o un proceso, se requiere cierto nivel de preparación y de escritura en inglés, ¿verdad? Aparte de que había que dar capacitaciones. Y de, el tema aquí es que no todas las personas tienen ese don, ¿verdad? O esa facilidad de sentarse frente a una compu y dar una clase o dar una capacitación y que las personas no se duerman. O buscar una forma, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y ahí es donde vos mencionabas el tema de la pasión. Entonces, cuando ya yo conversaba con esa persona en la entrevista, me decía, ve, aquí está esta situación, ¿cómo le haría usted? Entonces yo ya le dije, mira, esta presentación está totalmente, era así como puro texto, yo esto le haría esta imagen, le pondría acá, entraría por este lado. Y la señora le encantó, me dice, ¿podemos ir a firmar de una vez? Imagínate, eso era un sábado. Y yo, no, es que yo tengo trabajo, ni, o sea, yo nada más vine a ver, nada más, ¿verdad? A ver qué puestos habían y todo. No, es que yo ocupo que usted firme, me dice. Y ya, que quede. Y yo, es que yo no sé si esto está legal, tener un contrato, teniendo un contrato, ¿verdad? En otra empresa. Bueno, al final fue que ya, entonces tuve que conversar con la Omar Dengo, me dolió mucho porque yo estaba muy enganchado. De hecho, todavía guardo mucho, mucho cariño por esa institución. Exacto, de hecho de hace un par de años para acá he estado trabajando también, me llamaron para volver a dar cursos los fines de semana a docentes en temas de enseñanza del aprendizaje basado en proyectos. Ahora están dando otros que yo me he capacitado aquí en la empresa, que son más tipo empresarial, que ellos también están introduciendo. Yo fascinado, porque es una oportunidad de mantenerme también en contacto con maestros y con profesores de muchos colegios. Eh, entonces sí mantengo como un vínculo importante eh, en todo este tema. Pero aquí el tema es que empecé como, o sea, eran puestos súper técnicos, muy específicos. Se ocupaban certificados en redes, ¿verdad? Como ese tipo de empresas. Pero yo empecé con esta área de procesos y no duré ni un año trabajando en ese puesto cuando salió otro puesto ya de procesos y luego lo que se llama ahora un proceso de manejo de cambios. Aquí en Costa Rica tuvimos que crear el puesto porque no, o sea, nunca se había hecho. Entonces eran puestos que en otras empresas en Estados Unidos eran comunes, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica era la primera vez. Entonces nos tuvimos que certificar, tomar dos certificaciones muy fuertes, muy, muy duras, era como estudiar montones, ¿verdad? De procesos. Y ya cuando nos certificábamos podíamos estar frente a un cliente. Y entonces ahí encontré otra área bonita porque es también tratar de entender los problemas y preparar mejor a nuestros equipos. Entonces ya empecé yo a jugar como con ser el puente del proceso, control de calidad, desarrollar documentos, desarrollar capacitaciones y eso entonces me fue llevando y llevando y llevando hasta que ya, digamos, a los 4 años ya me asignaron un puesto global. Y ya en el puesto global ya tenía yo cierto nivel digamos, de injerencia a esos grandes procesos. Ya tenía una voz y un voto dentro de todo un equipo global y me asignaron a mí un área específica. Y a partir de ahí se me abrieron las puertas tremendamente con puestos y me tuve que capacitar. O sea, es un reto porque cada oportunidad dentro de la empresa, hay muchas, y ese tipo de empresas es así. Tiene uno que trabajar con personas de muchos, muchos lugares del mundo, con muchas culturas, inclusive el tema de poder coordinar eh, y ver mejoras, porque la empresa privada uno necesita ver un plan de acción con resultados, ¿verdad? Y eso es algo que a nivel de internacional es muy, muy, muy importante. Entonces, a la hora de hacer un proceso y una mejora para un equipo y ver resultados, eso te da mucha visibilidad.
¿verdad? Entonces, esas experiencias se van acumulando, se comparten con otros, se replican en otros lugares y así es como una empresa va creciendo, ¿verdad? Cuando todos en equipo, porque eso es algo que si no se hace en equipo y con una comprensión intercultural, yo creo que ninguna empresa podría subsistir, ¿verdad? Y ahí es donde empieza el gran reto. Y el aprendizaje que uno tiene es tremendo, porque, o sea, mis jefes, el más cercano estaba en Estados Unidos, pero la mayoría, actualmente mi jefe está en la India. He tenido jefes de Bulgaria, he tenido jefes de Alemania, de Inglaterra. eh, es decir, igual he tenido jefes ticos cuando empecé. Entonces, de todos aprende uno, la forma de liderazgo, la forma de pensar, la forma de ver el mundo. Cada cultura tiene su forma, ¿verdad? De ver el mundo. Unos muy directivos, otros son más flexibles. Y de todo se aprende montones, montones, ¿verdad? Y eso es lo bonito también de trabajar en una De empresa hecho, bueno, de hecho tan diversa. exactamente a eso quería como seguir. Este, o sea, como el trabajar ahí, digamos, y qué loco, o sea, eso literalmente vamos a firmar, y eso como, no, o sea, deme toque, o sea, eso es que, qué lo que era, digo yo, porque uno ahí uno no lo piensa. O sea, esa parte de llegar a una empresa y tras de eso, o sea, usted nada más fue a ver y como de ver opciones. Pero así como necesito que me firme ya, o sea, que loco, o sea, eso sí, sí, literalmente ahí estamos a lo mismo, ¿verdad? O sea, literalmente ahí fue como la oportunidad de oro de tome firme, usted no, pero yo trabajo en allá y no, y qué interesante, porque otro le dice, no, no, la verdad es que no, o sea, yo ahorita estoy muy bien en lo que estoy haciendo con lo más tengo, entonces ahorita la verdad no me interesa, o sea, y no, y en cierta forma aprovechó, pero a lo que quería decir era, sobre todo esta parte también le dio muchas oportunidades para ir a conocer un montón de países. O sea, como le digo, conozco a Paul, sé que ha estado, bueno, sé que ha estado en Bulgaria, sé que ha estado en Japón hace poco, que no, si no estoy mal, pero en Estados Unidos varias veces, Inglaterra, y hasta ahí no me acuerdo, Bulgaria también creo, algo así, bueno, no recuerdo muy bien, pero Brasil también, yo creo, una vez, para los carnavales de Río, me parece que también por ahí estaba allá, creo que sí, o sea, no, o sea, estuvo durante el tiempo, ¿verdad? De los carnavales, no era que estaba, no fue que fue a eso, ¿verdad? Pero entonces, sí, entonces digamos, como, que, no sé, como qué experiencias o cuál ha sido tal vez la experiencia más loca o más rara que le ha pasado entre trabajar con este montón de culturas y el ir también, o sea, como que ha sido lo más interesante, lo más raro que ha pasado ahí. Sí, sí, no, como les contaba, o sea, este tipo de, digamos, de trabajos, cuando uno ya está en un puesto más global, eh, uno tiene la oportunidad de interactuar ya directamente con los equipos en el sitio, ¿verdad? Entonces, eh, un proyecto que tuvimos, lo tuvimos que llevar y desarrollar una capacitación. ¿Cuántos eran? Eran, si no cientos, tal vez hasta 1000 personas, ¿verdad? Y estaban en diferentes locaciones. Habían grupos en Costa Rica, entonces en ese proyecto en específico, eh, sí tuvimos que viajar a lo que era Bulgaria y también, como vos decís, por Japón, Malasia, Filipinas y la India. Eh, a la India, por ejemplo, tuve que viajar 2 veces en diferentes años por la magnitud, era muy grande. Entonces, no, o sea, cuando a nosotros nos propusieron ya como equipo ir a dar las capacitaciones, o sea, uno no se imagina, pucha, prácticamente ocupamos casi mes y medio fuera de la casa, porque las distancias son muy largas y cada periodo de capacitación para cubrir a toda la población tiene que ser de 1 o 2 semanas en cada lugar. Entonces, cuadrar un viaje así, estar lejos de la familia, yo con chicos pequeños también en ese momento, todo es igual, como volvemos al tema, son oportunidades, ¿verdad? Eh, Igual mi esposa siempre ha sido un gran apoyo, ¿verdad? O sea, no lo piensa 2 veces para decir, a Paul, es la oportunidad, pues tiene que ir y es parte de su trabajo, aparte de eso es una oportunidad de vida, ir a conocer un montón de lugares.
Eh, entonces, algo así loco, digamos, fue ese viaje donde fue mucho tiempo fuera de casa y sí, totalmente allá por al otro lado del mundo, ¿verdad? En Asia. Conocí montones la cultura, la forma de pensar de las personas en Filipinas, muy, 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 digamos, similares a lo que tenemos acá en tema de cultura, por así decirlo, ¿verdad? O sea, como el clima especialmente, entonces la forma muy humana, muy amena de recibirlo a uno, lo hacen sentir muy bien. En Malasia también, en Malasia fue una experiencia impresionante porque es como el centro de muchas subculturas. Entonces, es como la unión, está muy, muy en el centro de Asia. Entonces, por ejemplo, cuando compartíamos mesa, yo estaba al frente con una persona de la India, una persona de China, una persona de Malasia. Y entonces cada uno representaba también sus religiones, por ejemplo, ¿verdad? El Islam, que es muy fuerte en Malasia. O sea, eh, o sea, el ser fervoroso en Malasia con su cultura. Ver una mezquita, por ejemplo, en vivo, los sonidos que ponen, la música que ponen a ciertas horas, ver las cúpulas doradas y ver esa magnitud, esa grandeza, ¿verdad? De edificios. Igual ver, por ejemplo, en Bulgaria, eh, hay tres templos al frente, ¿verdad? Una iglesia ortodoxa, una iglesia católica y una mezquita. Y es algo que uno no, no está acostumbrado tampoco. En la India, ver también cómo tienen, digamos, sus deidades, las tienen muy, muy marcadas, pero no son excluyentes. De hecho, vos puedes ver un santo católico a la par de otras deidades, ¿verdad? Porque es tanta la diversidad que existe, por ejemplo, en la India, que ellos han tenido que aprender a convivir con todas las formas de pensamiento, especialmente en el tema religioso. Entonces ahí es donde uno diría, bueno, es que si aquí es para que se pasaran peleando todo el día y más bien al revés, me imagino que eso ha sido un proceso histórico, ¿verdad? Y que todavía hay muchos, muchos conflictos, ¿verdad? Uno conoce, ¿verdad? Especialmente en el norte de la India. Por temas del Islam, por temas de religiosos o por temas ya culturales o geográficos, pero como tal, como ir a meterse de lleno, no solo a dar la capacitación, sino que convivir, porque uno termina conviviendo, ¿verdad? Hace amigos. Entonces, por ejemplo, en la India era tanto el grado de amistad que hice con uno de los coordinadores ahí, que él y la esposa me llevaron a la casa de los papás. Entonces, en la India tuvimos que viajar, el viaje era como de 13 horas y era a la montaña de la India y y teníamos que pasar rápido antes de, pues, si a las 5 de la tarde salimos desde la mañana, entonces me llevaron a conocer un montón de templos y ¿verdad? Fue algo muy lindo, pero a las 5 de la tarde teníamos que haber pasado una parte de la carretera porque la cierran, porque en la noche pasan los elefantes y los elefantes en manada son súper peligrosos porque cuidan a sus crías, ¿verdad? Entonces tienen prohibido así de cierta hora a cierta hora, cierran la carretera porque hay peligro de que se tope con un elefante y el elefante ataca y creo que nadie se salva, ¿verdad? Entonces, ves, son cosas que uno jamás se imagina y allá, por ejemplo, me recibieron. Y parte de las anécdotas, por ejemplo, conocí a los papás, conviví con ellos, los papás del muchacho y con la esposa de él. Y entonces fue tanto el grado de amistad que generamos que entonces me pusieron el traje a mí. Yo por ahí tengo unas fotos, me pusieron el traje que usó el hijo cuando se casó, que es el traje como de guerrillero de la India y me pusieron un machete y todo, ¿verdad? Y esos gorros lo más bonitos y o sea, vacilamos montones, convivimos mucho y, o sea, son experiencias inolvidables, inolvidables. Y ahí tengo una que otra historia que me preguntaste también, como de algún pacho o algo así, porque sí tengo uno muy, muy claro también, sí. Sí, En sí, otro eso estuvo, momento, pues esa lo historia es muy, muy contamos. interesante. O sea, es que de verdad, y es que es eso, sí, ¿no? Y claro, eh, obviamente la India tiene muchas, ¿verdad? O cosas ahí sumamente interesantes.
Filipinas, si no estoy mal, Filipinas o Malasia, una de las dos, ahorita no recuerdo, se tiene proyección de que para el 2050 va a ser una de las superpotencias del mundo, de las 10 superpotencias del mundo, por el hecho de la misma religión, porque, digamos, por ejemplo, con toda la migración que ha estado entre, sobre todo el norte de África y así, hacia Europa, se habla de que el Islam va a ser una va a ser, si no es la primera, la segunda religión más practicada en el mundo para el 2050. Entonces es sumamente interesante porque uno aquí ni siquiera lo ve, o sea, yo creo que aquí conocer a alguien que practica, digamos, yo conozco una persona, nada más, o sea, que practica el Islam, de ahí en fuera, nada. Y sí, o sea, es sumamente interesante todo ese detalle y imagino que ese traje y usted como, bueno, allá cuando uno se casa se pone smoking, ¿verdad? O sea, nada de chonetico ni nada de esas cosas, ¿verdad? Eso sí que no, y qué lo que era, o sea, de verdad es sumamente interesante. Entonces, más bien ahí tal vez después tiramos otra, una de esas, para tampoco hacerlo tan largo, porque sí me interesa, sobre todo pasar a una parte, ya como tal vez para ir cerrando esta segunda parte. eh, ok, tal vez es una parte ya digamos más personal. Como les digo, yo tengo de conocer a Paul muchísimo tiempo, ¿verdad? De casi que toda la vida. Y uno pensaría con todo este tipo de cosas, todo este tipo de vivencias, todo tipo de oportunidades, el trabajo que Paul genera en Hewlett Packard y bueno, después en DXC y todo esto, uno pensaría, no, pues Paul seguramente debe ser una persona de lo más arrogante y debe de ser, ya imagino, ahí debe de llegar en el Bentley, con el reloj y todo, ¿verdad? Y o sea, y eran que, o sea, no, para nada, es totalmente lo contrario, o sea, como les digo, Paul y yo fuimos vecinos un montón de tiempo y, o sea, por darle ejemplo, a mí se me jodía algo en la choza y yo no sabía cómo arreglarlo. Y yo decía, pues, Paul, me ayuda. Y Paul ahí venía y que él tampoco sabía cómo arreglarlo, pero y ahí entre los dos hacíamos algo si así ahí se resolvía ese problema. O algo tan simple como vamos a mejenguear y ahí vamos a mejenguear y a patear bola como cualquier persona. O sea, y esto es sumamente interesante. O sea, la gente pensaría que alguien con todas estas vivencias, con todo esto, ¿verdad? Sería así una persona de lo más arrogante. Y no, no, o sea, para nada. Ni Paul, ni Anita, ni Anita, la esposa de Paul, sí, es que no, lo dije como si todo el mundo supiera, ¿verdad? Y todo es sumamente interesante. O sea, nosotros pasamos siempre el año nuevo en la casa de ellos, por ejemplo. Este año no. O bueno, ahí no se sabe. Pero sí, eso no se tiene tan claro. Pero bueno, o sea, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé, eso me parece interesante. Entonces, lo que le quería preguntar a Paul, como, de hecho, esto es como una combinación entre dos preguntas que tenía. O sea, ¿cómo hace usted, Paul, para transmitirle tanto bueno, a José y a Juanma, que son los dos hijos de Paul, ese, todo esto? Porque, bueno, de hecho, ahora que contaba esa parte de que estuvo mucho tiempo lejos, yo recuerdo, no sé si fue para ese viaje o fue para otro, que, bueno, ellos tienen una perrita, ¿verdad? Que Peri había mordido a José Pablo, no sé si se acuerda, que usted no estaba, que al final fui yo el que yo al final fui a comprarle las cosas porque en ese momento todavía éramos vecinos. Bueno, igual ahorita tampoco es que íbamos tan largo, ¿verdad? Lo podemos haber hecho. Pero digamos, ¿cómo hace como para transmitirle a José y a Juanma como esa parte digamos, aprovechar esas oportunidades, pero sin ser, digamos, sin llegar como a ser rajón o a ser, o sea, de que uno siempre tiene que mantener, digamos, un cierto grado de humildad? No sé, cómo se puede hacer eso, porque, o sea, yo no tengo hijos, espero no tener, o no sé, tal vez, o sea, entonces, no sé, siempre he tenido esa duda. Sí, sí, pero bueno, digamos que uno dice que nunca iba a vivir una pandemia, pero entonces, ¿cómo es ese detalle? Tal vez, no sé si lo maté con esa pregunta. También. Uy, no, qué difícil porque, bueno, digamos, todos tenemos nuestra forma de ser también, ¿verdad? Y eso en cierta forma influye, pero yo volvería más a lo que hablábamos en el capítulo anterior y al principio, creo que de este, es que en la mente está mucho, ¿verdad? El cómo uno dimensione o visualice la vida. Y yo creo que eso es algo que nosotros no necesariamente lo hacemos conscientemente algunas veces. Algunas veces la vida nos da esas sacudiditas, no es fácil, ¿verdad? A uno se le olvida que realmente tiene que mirar a lo esencial.
Em, Como hay un pensamiento que, que decía Bernard Baruch, eh, que millones vieron caer la manzana, ¿verdad? Pero que Newton fue el único que se preguntó por qué. Y yo creo que al final la vida nos pone a nosotros tantas cosas y ahora especialmente estos tiempos son tan acelerados que a uno se le olvida cuestionarse las cosas. Y, y como hablábamos, ¿verdad? O sea, esta pandemia es tal vez esa manzana que cae y nosotros podríamos decir, bueno, ¿y por qué? Entonces, reflexionar, ¿qué de esto voy yo a vivir? O sea, como me lo preguntas, Fabio, eh, es decir, desde pequeño a mí me ha costado mucho las cosas, porque entonces, como teníamos tal vez no muchas oportunidades, ¿verdad? No voy a decir que fue como crítico, ¿verdad? Ni ponerse como víctima ni nada, pero hey, no eran oportunidades que uno decía, bueno, hey, sí, vamos aquí, vamos allá y compre esto y usted tiene esto y ya y punto. Entonces, cada cosita que yo lograba o que mis papás lograban con mucho esfuerzo darme, yo lo apreciaba mucho. Entonces, eso te va calando esa forma de pensar en que uno también tiene que ser agradecido. Y cuando uno es agradecido, uno no solamente está pendiente de esas oportunidades que pueden venir o esas señales, ¿verdad? Eh, y eso es lo que yo trato de hacerle ver a mis hijos, ¿verdad? Es que no hay ni que hacerlo, Fabio, eso fluye. Porque si es tu estilo de vida, si sos persona auténtica, o sea, ser auténtico para mí es algo, un valor, un estilo de vida y un valor que para mí es sí o sí, ¿verdad? O sea, yo tengo que ser el mismo con Fabio, que con mi esposa, que con mis amigos, que con mi mamá, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno de las cosas fluyen. Entonces, el ejemplo con mis hijos, decir, las cosas cuestan y hay que aprovechar las oportunidades. Eh, no es ni un plan, ¿verdad? Es vivir, ser auténtico y con el ejemplo, con el ejemplo. Eh, y saber que cada cosa cuesta. Yo creo que si algo a mí me marcó mucho es ver cómo esas oportunidades han cambiado mi vida, pero también, por ejemplo, como les contaba anteriormente, o sea, trabajar en la Fundación Omar Dengo, con escuelas donde los chiquillos en su vida tal vez iban a tener la oportunidad de tener contacto con la compu o con otros chiquillos de otros países, interactuar a través de la internet y ver, digamos, esa cara de felicidad y ver que a algunos les cambió la vida, uno dice, pucha, todos podemos hacer cosas diferentes, podemos propiciar esas oportunidades para otras personas. Hay que ser agradecido, no solo con las oportunidades que tenemos, sino ver cómo retribuimos eso también. Y entonces, yo espero, solo el tiempo dirá, ¿verdad?, que también lo he hecho con mis hijos. Pero al menos mi consigna es el ejemplo, ser auténtico, pies en la tierra, 100% conectado a tierra, porque somos humanos, somos débiles. De esta pandemia, ¿verdad? O sea, nadie se salva. A todos por igual. Hay que ser humano para estar en riesgo, ¿verdad? Y a veces a uno se le olvida. O sea, aquí no es un tema de quién tiene plata, quién no tiene plata, quién tiene oportunidad. No, aquí es un tema de que somos humanos, somos débiles, de que nos debemos a algo superior, ¿verdad? Y que hay que confiar en que todo va a estar bien y aceptar esa voluntad y uno ver de qué forma también se solidariza con los demás y el ejemplo, la autenticidad. Es que o sea, no sabría cómo responderte, o sea, es un estilo de vida, o sea, hay que, ojalá todos logremos, o sea, nadie es perfecto, nadie es perfecto realmente, es una lucha diaria, pero si uno tiene así el norte muy claro de que uno está aquí, que es pasajero, y que uno está aquí para ser agradecido y para ayudar a los demás, creo que con eso ya ganaríamos montones todos, ¿verdad? Si todos Sí, pensáramos no, un claro, poquito así. definitivamente, ¿no? Y de ahí no, pues la verdad es que yo creo que este ha sido, de hecho, bueno, es el capítulo más largo. No, nunca había, o sea, hasta ahorita hice segunda parte.
o sea, con la otra gente, porque sí, o sea, yo creo que todo estuvo realmente sumamente interesante. Siempre es importante conocer vivencias diferentes de diferentes personas y eso es básicamente lo que yo siempre he querido calar en este podcast, ¿verdad? Básicamente uno de mis lemas es darle voz a gente que tal vez no tiene voz, o sea, porque no muy fácil, pero digamos, y no quiero que suene como que le estoy tirando, ¿verdad? A nadie, porque para nada, ¿verdad? Porque más bien el hermano de Paul trabaja en un canal de televisión y después me va a andar diciendo que es mi culpa, no, mentira, el que dijo eso, pero no, porque para mucha gente es muy fácil llevar a un deportista famoso, a un Keylor Navas, a un Brian Reese, no sé, a un Oscar Arias, a un, no sé, a un Graving Morgan, o no sé, ¿verdad? O sea, gente de la farándula, gente famosa, a contar su experiencia, que no estoy diciendo que tengan malas experiencias, yo sé que a todos nos ha costado y a mucha gente le ha costado, pero también hay experiencias y cosas que uno puede, digamos, también tomar de personas comunes, o sea, comunes, así como, por ejemplo, en los primeros episodios, ¿verdad? Que yo le contaba a Paul igual con el primer invitado que fue Chema, o sea, la parte de redes sociales, la parte con Diego de Zambito, o sea, cosas así, y ahora igual con Paul, o sea, son personas comunes y corrientes que usted va a ver en el súper y usted no les va a pedir una foto, ni me la va a pedir a mí tampoco nunca, y tienen experiencias sumamente interesantes, igual como con Priscila, igual, entonces esa es como la parte del podcast y creo que definitivamente hoy todo eso se quedó muy, muy evidenciado. Entonces nada más para cerrar, pues yo siempre, bueno, tengo como una pregunta, ¿verdad? En toda esta experiencia que usted ha vivido durante todo este tiempo con muchísimas personas, ¿verdad? O sea, porque gente de la India, gente de Filipinas, gente de Japón, gente de Alemania, Estados Unidos, todo eso. O sea, ¿usted qué prefiere? ¿Como trabajar con este tipo de personas o definitivamente no muere el hecho de trabajar con un tico? Espero de verdad que les haya gustado. Para estar atentos a nuevos episodios, les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook y en Instagram como Sin Eufemismos. Muchas gracias y pura vida.